Muy bien, bienvenida comunidad de ASEGUA de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Estamos comenzando con esta secuencia de entrevistas que vamos a estar realizando a emprendedores guatemaltecos. Lo que queremos es crear esta comunidad y apoyar con historias como las que hoy Eric nos va a compartir como emprendedor guatemalteco para motivar al emprendimiento y para también hacernos ver esa cara real del emprendimiento y que no es para que nos asustemos, sino que es para que seamos conscientes de a qué nos estamos metiendo y cuáles son los retos y también poder ver y darnos cuenta que se pueden sobrellevar esos retos. Así es que comenzamos con este primer episodio de Acegua Live. Lo van a poder estar encontrando en las redes de la asociación, en Instagram, Facebook, en YouTube. Nuestro canal de YouTube está ya activo. Por favor, suscríbanse y déjennos ahí sus comentarios y pues bueno, comenzamos. Les presento a Eric León. Le dejo el espacio a Eric para que por favor se presente y que podamos comenzar con esta primera sesión, primera entrevista. Eric, adelante. Mucho gusto, primero que todo, gracias por el espacio, por esta entrevista y por querer escuchar un poco de cada uno de nosotros y esta travesía. Yo soy Eric León, tengo 36 años y actualmente mi emprendimiento ha crecido, gracias a Dios, con la ayuda de Dios y mucho esfuerzo. Y lo que hacemos es, tenemos una distribuidora por mayor y menor de calzado deportivo, zapato o tenis, como le decimos estoicamente en Guatemala, tenis de marca, ¿verdad? Para diferentes tipos de deporte o simplemente casuales, pero eso es lo que hacemos y en paralelo, hace un par de años, post pandemia o en medio de la pandemia, surge un emprendimiento que es una distribución de gadgets, ¿verdad? O artículos electrónicos, accesorios para teléfono y otras cosas novedosas. ¿Verdad? Y al final son dos líneas totalmente diferentes. Todo el mundo se sorprende que no tiene nada que ver una con la otra, pero el modelo de negocio es exactamente el mismo, funciona de la misma manera. Eh, Obviamente son mercados objetivos diferentes, pero el know-how y la forma, es, la estructura y la forma en que se maneja es exactamente la misma. Básicamente replicamos el know-how de una, las experiencias de la primera en la otra y pues en eso nos estamos construyendo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Eric, por presentarte y por hacer el espacio también, porque estamos grabando en un día que digamos que sería un día como para relajarse, ya echar la semana a un cierre, pero en el mundo del emprendimiento no es así, entonces seguimos trabajando hoy, ¿verdad? Así es, el Vamos, emprendedor nunca para, siempre así es. hambriento. Buenísimo. Pues bueno, Eric, por favor, contanos un poquito sobre la historia personal de Eric. Me gustaría saber un poquito de qué te inspiró a convertirte en emprendedor y cómo comenzaste este viaje hacia crear tu propio negocio. Ok, buenísimo. Solo antes, pregunto si se puede mencionar las marcas o no, pues solo Sí. para no meter pata, como no estoy pagando espacio, pues quiero saberlo. Dale, Em, aquí o le ponemos un beep o hacemos algo, pero ah, no, vos mencionas, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, Sport Shoes es la distribuidora de tenis, es la que está ahorita ya rascando los 12 años y es un emprendimiento a prueba de todo. ¿Qué me motivó? Creo que como muchos emprendedores, bueno, en realidad creo que los emprendedores que van a escuchar esto se van a identificar con que siempre tenemos una esencia de emprendedor. Yo desde muy chiquito la tenía, siempre fui biznero, me decían por ahí, y siempre andaba viendo cómo generaba desde los 8 años, vendía stickers, pintaba la orilla de la cera en el condominio donde vivía porque se manchaba en el año. Entonces, de repente un día a los 8 años mi mamá me manda a pintar y, y bueno, regreso al final, pinté la orilla de la banqueta y la vecina me pidió que lo hiciera también y entré con 800 quetzales de estar pintando banquetas. Entonces, de ahí di cuenta que traía esa iniciativa. Y repito, siempre me he considerado muy hambriento y muy inquieto por buscar la manera de trabajar, de fundar un negocio. No es el dinero lo que me mueve, sino que lo que me gusta es la sensación de crear algo, construir algo, hacerlo sostenible, ¿verdad? Poder delegar, poder enseñar y sobre todo ser de bendición para alguien más. Me refiero a dar una oportunidad de empleo, crecer, ¿verdad? Entonces, obviamente todos trabajamos por dinero, ¿verdad? Pero no es esa la motivación real. Entonces, eso y en paralelo, pues sabemos que también muchos emprendedores se identificarán con que a veces la necesidad es la madre de la creatividad y pues en su momento
surge una necesidad, ¿verdad? Al convertirme en papá, ¿verdad? Me pasó muy joven, ¿verdad? Es lo mejor que me ha pasado, obviamente, pero, pero muchos dicen por ahí que el niño trae el pan bajo el brazo, la mía no lo traía, ¿verdad? Entonces, y si lo trae, ¿verdad? Creo que el pan solo viene precocido, hay que hornearlo, hay que mercadearlo, hay que posicionarlo, hay que venderlo, y ahora todo ese proceso. Entonces, como eso nace, ¿verdad? Luego tuve la oportunidad pues me gustan los tenis, o sea, en realidad es algo que me gusta y eso es lo primero que quiero dejar, ¿verdad? Creo que hay muchos emprendedores que están buscando la manera de qué hacer, cómo emprender, en qué hacerlo, pero mi consejo es siempre que uno es bueno vendiendo algo que a uno le gusta o le apasiona. O sea, si me pones a mí a vender Avon, ¿verdad? No lo voy a hacer de la mejor manera y seguramente no me va a ir muy bien y voy a terminar frustrado, ¿verdad? No porque sea malo, no estoy diciendo que ese negocio no sea rentable, no que no, no, es lo que es a mí, es algo que no me gusta, ¿verdad? O sea, o no conozco el mercado, no conozco el producto, entonces es lo primero, ¿verdad? Me gustaban los tenis y luego tenía un trabajo en ese momento y entonces se da la oportunidad de estar en otro país, en Panamá. Y entonces me di cuenta que los tenis que yo me había comprado hace 2 meses en Guatemala estaban a la mitad del precio de lo que estaban ahí, de lo que costaban aquí en Guatemala. Entonces me llamó la atención, me hizo ruido, me quedó esa espinita. Entonces mi primera inversión fueron 3 pares de tenis y los vendí aquí en Guatemala cuando regresé de viaje. Y entonces, por el trabajo que tenía, yo iba una vez al mes. Entonces empezó a crecer, empecé a tomar pedidos. Entonces sucedía que cuando viajaba ya casi que con la maleta vacía, ¿verdad? Y ya compraba, ya tenía cosas como sobrepedidas y ya cuando venía solo lo entregaba y pues ya tenía, de hecho ya tenía las ganancias de antes, ¿verdad? Solo tenía que diluir el costo y así es como nace. Entonces respondiendo a tu pregunta, nace de la inquietud por generar más plata, el deseo de tener un negocio propio y la necesidad de generar más ingresos. Bien, excelente, vos, muchísimas gracias que compartiste. Y yo creo que aquí es donde empieza uno a filosofar, fíjate vos, y yo sí me considero alguien que le gusta filosofar, y ya vi que a vos también, porque mencionaste dos cosas bien interesantes. Curiosamente, a mí también me tocó ser papá a muy corta edad. Yo creo que eso cambia muchas veces la visión que uno tiene, y como vos bien lo dijiste, no a mal, sino que a bien, porque es lo mejor que le puede pasar a uno como hombre, el ser padre, y entendí que es una niña. Así es Ok, correcto. sí, entonces sí, me identifico mucho con vos porque las niñas, Dios santo, es así como lo mejor que le pueda pasar a uno de hombre como papá. Y eso es un motor, ¿verdad? Es un motor que nos lleva a poder ir generando, y la analogía que dijiste del pan, que había que prepararlo y todo, estaba lo que hacemos, ¿verdad? Como emprendedores, preparar, setear, coordinar, no decaer, ¿verdad? Y entonces aquí me enfoco a algo que dijiste también, muy interesante, que es cuando vos miras a alguien que está vendiendo algo, vos puedes identificar claramente si esta persona está apasionada o no. ¿A vos te pasa eso? ¿Te sucede en algún momento? Definitivamente sí, ¿verdad? Definitivamente sí. Y te soy franco, yo en lo personal no, o sea, sí soy, como te digo, siempre he sido muy inquieto por hacer cosas, pero yo vendedor como tal no me considero. Me refiero al esquema normal de vendedor, que es aquel y lo digo con todo respeto a los emprendedores que venden actualmente, lo digo con respeto desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero, Claro. digamos, para mí el vendedor es aquel que tiene un cliente potencial o un lead, ¿verdad? Lo tiene apuntado, lo llama cada cierto tiempo, lo estoquea, ¿verdad? Y al final se sienta con vos, pone sobre la mesa su agenda Shuka y te empieza a dar todo ese speech, ¿verdad? Manera de convencerte de algo, ¿verdad? Yo no soy eso, o sea, realmente a mí, pues mi experiencia con ese tipo de vendedores no ha sido precisamente la más agradable, entonces pasa que no queremos convertirnos en algo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, a mí alguien me dijo una vez, mira, creo que lo tuyo son las ventas intuitivas, ¿verdad? Y entonces, explícame más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, pues a mí me gustan los tenis y me gusta chilerar mis tenis, entonces cuando alguien te dice, mano, qué chileros tus tenis, mira, yo vendo. ¿Verdad? Y entonces, en serio, contame más. Y entonces de ahí sale lo que decís, ¿verdad? Esa pasión, ¿verdad? Ah, la mano es que empecé en Panamá y empezás a contar tu historia entonces, no le estoy vendiendo tenis, le estoy contando mi experiencia, ¿verdad? Y la inspiración que me dio a mí a tener este negocio. Y entonces, ¿qué dice? Mira,
¿sabes qué? Déjame ver, te sigo en Instagram, quiero ver. Ah, la voz, tenés estilos bonitos, no sé qué, y empieza con eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Creo que sí lo puedes notar, ¿verdad? Con la asociación que mencionabas, ¿verdad? De vender algo por catálogo que no es lo que te gusta, puedes fácilmente notar cuando alguien está haciendo algo que no le gusta, por el contrario, está haciendo algo apasionadamente. Y cuando haces algo apasionadamente, ¿verdad? No, tu enfoque está en la experiencia, no está en vender. Y ahí es donde, y por eso es mencionar el ejemplo del vendedor, digamos, tradicional para mí versus un vendedor apasionado que realmente te marca esa diferencia. O sea, porque el que es un vendedor tradicional sin pasión, te está tratando de convencer de que te ves algo a cambio de dinero, mientras que alguien que está apasionado te está compartiendo su experiencia y quiere que la vivas. Mm, qué interesante vos. Me encantó, me encantó. Gracias vos por compartir eso. Em, a lo largo de tu vida, mencionabas 12 años ya con el emprendimiento. eh, Has vivido un montón de cosas, tanto positivas como negativas. En la vida del emprendedor, Eric, sucede que muchas veces hay momentos que están marcados para uno como emprendedor y muchas veces lo definimos como el momento del antes y del después, o sea, como el break point que le llamarían en tenis, vos, que es el momento decisivo. ¿Cuál podrías decir vos que ha sido uno o varios momentos que han sido determinantes en tu carrera como emprendedor? Creo mira, al principio cuando estás pasando por un momento difícil, una crisis, una quiebra o casi quiebra, lo cuestionas. Mira, yo en lo general me considero una persona bastante positiva y creo que cada fracaso le enseña al ser humano o al emprendedor una lección que necesitaba aprender. Entonces yo he tenido varios, ¿verdad? Una de ellas te voy a mencionar, cuando estábamos empezando, crecimos muy bien, ¿verdad? Íbamos con un crecimiento muy, muy bueno y muy rápido. Y primera lección para el emprendedor, ¿verdad? Es no crean que van a estar en la cima todo el tiempo, ¿verdad? Hay épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Entonces, no tomen decisiones sobre sus números actuales, sino tomen decisiones sobre sus proyecciones. Hagan proyecciones, ¿verdad? Hagan pronósticos y los números son reales, son crudos y al final hacer, digamos, esperar lo mejor, pero siempre prepararse para lo peor. Entonces, bajo esa premisa, tuve una situación donde veníamos creciendo muy bien. Entonces dije, y tenía un cliente en particular que tenía un local, ¿verdad? En el interior de la República. Y entonces, y me compraba muy bien. De hecho, o sea, era el mejor cliente. Era el único al que le vendía por mayor y los números que él me vendía, o sea, eran impresionantes. Entonces yo dije, bueno, si esta persona en el interior, ¿verdad? Vende tanto, ¿qué pasa si tengo por lo menos uno en todos los departamentos? Entonces contraté a un vendedor rutero y empezamos a vender producto al interior. ¿Verdad? Para no hacerte larga la historia, ¿verdad? Esta persona me estafó muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Y lo voy a mencionar el ejemplo para que se preparen emprendedores. Todo iba muy bien. Resulta que de repente me dijo, mire, este cliente ahorita no nos quiso comprar más porque estaba un poco pasando por un poco una crisis, entonces no tiene mucho. Entonces, bueno, pero es un muy buen cliente. Entonces él vino y me dijo, mira, es un buen cliente, ¿qué pasa si le damos esta mercadería al crédito? Y es como, bueno, ¿en cuánto? 2 semanas, ¿ah? Está bien, no pasa nada, no era tantísimo. Entonces ahí primero error, resulta que el cliente no lo estaba pidiendo crédito, sino él estaba jalándose la mercadería para otro lado. Ay, Dios. Entonces, obviamente, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? Generó talonarios de recibos y de facturas falsas. Entonces, cuando me entraba a mí las facturas, el correlativo era el mismo, pero realmente no era real. Entonces ahí se viene un tema complejo, ¿verdad? Entonces es un tema de aprendes a no ser confiado, ¿verdad? Aprendes a estarte más metido en tu negocio. Puedes tener como socio, tú puedes tener como contador, puedes tener como vendedor a tu propio papá, y lo digo con respeto, o sea, no era mi papá, o sea, yo no tengo familia, ni he tenido familia, pero a lo que voy es de que en un negocio hay que, si como emprendedor, hay que estar súper alerta, súper involucrado en tus procesos, ¿verdad? Con tus clientes y si es muy bueno delegar. De hecho, creo que si no delegas, fracasas como emprendedor, pero delegar de una manera ordenada y de una manera controlada. Lo otro es también, en una ocasión, pues el otro tema es, yo siempre digo, ¿verdad? Que
se le digo a la gente, hay muchas personas que hoy creen ser emprendedores porque tienen una venta de artículos por Instagram, por Facebook, lo cual aplaudo, yo así empecé, ¿verdad? Y de hecho así es el core business, ¿verdad? Pero con una estructura bien definida. Entonces, creo que es muy diferente decir que vendes cosas en línea. Para mí lo digo, perdón que no sea nada ortodoxo, pero cuando solo haces eso, ¿verdad? Cuando vendes cosas por inbox y entregas, realmente lo que tenés es un changarrito que te genera un poquito de ingresos extras. Entonces, ese es el otro breakpoint, ¿verdad? Cuando yo tomé la decisión de ejecutar contabilidad, ¿verdad? De manejar procesos definidos, de ver costos reales, ¿verdad? Costos promedios, ¿verdad? Lo que quiero decir es tratar de manejar el negocio, por pequeño que sea, ¿verdad? Con la estructura de un negocio, ahí te puedo decir que cambiaste todo el juego y atraes más cosas, ¿verdad? Desde el hecho de que facturas, generas confianza, te abrís oportunidades para poder armar una página web, ¿verdad? O sea, creo que hoy por hoy, si ni siquiera está registrado, no puedes ni siquiera tener POS. Entonces, ¿verdad? Para ese registro te da la oportunidad de tener POS, alianzas con bancos, ¿verdad? Entonces, muchas oportunidades que se te dan. Entonces, ese sería otro breakpoint, ¿verdad? Tomar la decisión de decir, bueno, ya no más un negocio informal, sino hacer la transición a un negocio formal, por muy pequeño que sea, y creo que ahorita a tiempo, tener más orden en la casa, ¿verdad? Wow, gracias por compartir eso, de verdad. Creo que confronta mucho el escuchar eso y cabal me hiciste recordar otra anécdota de crédito, porque es que de verdad que el crédito a veces nos hace ir o visualizar o pensar que nos va a ir re bien y nos estamos arriesgando un montón. Eh, Me llama la atención lo que mencionaste de los emprendedores y claro, aplaudimos esa acción como vos bien lo dijiste porque están generando un ingreso al final de cuentas, pero ¿por qué crees vos que el emprendedor se queda satisfecho con esa venta que está haciendo en Instagram y no busca crecer? Porque vos fuiste claro ahorita en decirlo, vos lo hiciste así, pero en algún momento decidiste, bueno, ya meter papelería, formalizar, buscar más credibilidad, etcétera, pero yo me he cuestionado esto. ¿Qué es lo que le hace falta al emprendedor para dar ese salto cuántico, si lo queremos llevar así, dar ese salto a, ok, Instagram va a ser una herramienta más de venta, pero yo voy a buscar otras formas de vender y no estar solo venta vía inbox, como mencionabas. Em, te voy a dar una frase, esta es una frase de mi autoría, está patentada, no, son mentiras, no está patentada, pero es de mi autoría, y es que algo que yo descubrí, o sea, y esta frase sale de mi cabeza porque realmente un día, o sea, y haciendo introspección y filosofando, como dirías vos, llegué a esa conclusión, y es que el emprendedor hace lo inmediatamente rentable en lugar de hacerlo estratégicamente correcto. Entonces, ¡Oh, em, vale! ¡Qué lo, buena! lo alineo, lo repito, ¿verdad? Emprendedores que escuchan esto, apúntenlo. No hay que hacerlo Apúntelo, cabrón. inmediatamente rentable, sino hacerlo estratégicamente correcto. Entonces, ¿cómo alineo esto a tu pregunta? Creo que, como lo mencionaba al inicio, la mayoría de emprendedores nacen o de una necesidad o de un hambre de generar ingresos extras. Eso es claro. O sea, ingreso extra es el punto de partida. Entonces, obviamente, querés más plata y sabes de que ordenar tu casa te va a tener menos dinero en la bolsa porque tenés que pagar a tu contador, tenés que facturar, entonces pagas impuestos. Entonces, creo que esa es la causa raíz de por qué mucha gente no se quiere ordenar y considera que está bien de esa manera. Y lo otro que creo que le hace falta es visión, ¿verdad? Y como te digo, yo tenía vista, pero no tenía visión y aunque me iba bien, no tenía toda la visión clara hacia dónde podía llegar, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de los gadgets, yo te puedo decir, nos va muy bien en la distribución en línea y tanto al menudeo como por mayor, pero al tener una patente, un negocio rígido, ¿verdad? Bien estructurado, bien diseñado, nos permite, por ejemplo, entrar a otros lugares por mayor. Por ejemplo, hay una cadena de tiendas donde venden muy barato y todo el mundo hemos ido y entramos por una cosa y salimos con 10, ¿verdad? Que venden, creo que ya saben de cuál hablo, una verde con amarillo. Por ejemplo, ahí tenemos productos metidos, ¿verdad? Entonces,
que si yo no hubiera tenido todo ese orden, ¿verdad? Creo que oportunidades como esas no se hubieran presentado, ¿verdad? Asimismo, distribuimos productos en otros canales, ¿verdad? Y estamos por entrar a otra cadena de supermercados. Entonces, repito, ¿verdad? Si no tenés esa visión, ¿verdad? Te vas a quedar estancado y por muy bien que te vaya, ¿verdad? No vas a dimensionar cuánto puedes multiplicar. Ok. Wow. Em, ahorita mencionaste varios productos, ¿verdad? ¿Cómo haces para saber cuál producto le va a gustar a tu cliente? ¿Cómo determina? Porque, digamos, la historia de los tenis está muy clara, te gustan los tenis y bueno, ahí la historia que compartiste, pero cuando es en el otro giro de negocio, ¿cómo determinas que este producto es el que va a pegar? Porque ahí hay inversión también, y hay inversión de tiempo, riesgo, etcétera, ¿verdad? Totalmente, y me encanta la pregunta porque, digamos, como decís, en los tenis está clara y en este otro no estaba tan clara. Pues al igual que los zapatos, pues también me gustan los gadgets, soy súper tecnológico y siempre he visto como esa necesidad, tanto en mí como consumidor, ¿verdad? Y eso es otra cosa que le digo a los clientes, perdón, a los emprendedores que nos escuchan. Siempre piensen en el cliente, ¿verdad? O sea, en que le van a dar una solución al cliente. Su producto puede ser muy bueno, pero su servicio no es el óptimo, ¿verdad? Van a dar una mala experiencia. Si tienen una venta en Instagram, puede ser producto muy novedoso a muy buen precio, pero si su tiempo de respuesta es malo, van a dar una mala experiencia, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces no me quiero salir de ahí, pero guiándome hacia la respuesta que te quiero dar. Digamos, yo siempre pensando como el cliente, nace este tema de los gadgets, ¿verdad? Y ahí se vuelve algo mucho más empírico, ¿verdad? Porque cuando te digo gadgets, yo dije, bueno, tenía la oportunidad de vender y distribuir de esas aspiradoras robot para la casa, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy freak con el orden y la limpieza y tengo OCD diagnosticado y todo el tema, entonces dije, bueno, esto me gustaría a mí porque obviamente está a buen precio. Entonces, resulta que mis clientes no, o sea, al final es el producto menos vendido, cuando yo hubiera creído que es el que más se vende, ¿verdad? Entonces, eh, consejo que doy a los emprendedores es, bueno, que ya saben qué es lo que quieren vender, producto o servicio, y ya saben cómo lo van a hacer, pero piensen también en el mercado, ahora muy enfocados en el mercado. Entonces, toda lo que es la segmentación, eso creo que lo aprendimos casi todos en la universidad, pero entender a quién le vas a llegar, mujeres, hombres, cuál es la edad media, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay actualmente en el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son los precios, ¿verdad? Pensar siempre como consumidor y basada en eso tomar tu decisión sobre qué productos vas a vender. A mí, al final, tuve la oportunidad yo quería, en tema de los gadgets, quería distribuir empezar pues con alrededor de 5 o 10 productos basados en mi gusto. Al final, pues la vida ahí me dio la oportunidad de tener 500 productos diferentes para todos, o sea, totalmente distintos, siempre en la categoría de gadgets, pero unos son para cocina, otros son para celular, por ponerte un ejemplo. Y al final el mismo mercado me fue diciendo qué es lo que más le gusta a la gente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el mercado sí es muy popular y entonces te digo, o sea, lo digo objetivamente, ¿verdad? Los clientes que la mayoría, digamos, la mayoría de mis clientes son personas que pues no tienen tal vez el piso más nítido en su casa, entonces una aspiradora de robot no es algo que les vayan a servir. Entonces, eso, ¿verdad? Entender tu mercado, ¿verdad? Entender la solución que vas a ofrecer, ¿verdad? A quién se la vas a ofrecer, ¿verdad? Y entender lo que hay alrededor. Ok, ok, perfecto. Eso de comprender, sí, entender tu mercado. Creo que muchos emprendedores a veces están, lo primero que se asome y eso es lo que están tratando de vender y creo que por eso es que les va un poquito más complejo, más difícil que otros porque no han encontrado esa pasión y esos temas que estabas mencionando para poder atinarle a la venta. Por eso es que se hace como más difícil, ¿verdad? Mira, hablando un poquito hacia futuro, no sé qué tan enfocados sos así con temas de manifestar o de declarar y hacer una visión a futuro, pero ¿tenés algún plan de crecimiento para los próximos, no sé, 3, 5 años más o menos? Que no detalles ¿cómo se llama? A cabalidad lo que querés hacer, pero
un poquito de si lo has pensado o cómo te has ido moviendo en estos últimos 12 años, ¿verdad? Hacia futuro principalmente, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, otro consejo a los emprendedores que nos escuchan es no emprendan si no tienen un plan. Hay que tener planes a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Siempre con números, yo siempre lo digo, me encantan los números y los procesos. Entonces, los números son crudos, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, esperar lo mejor, pero siempre prepararse para lo peor. Dentro de mi plan está, pues definitivamente está un crecimiento bastante agresivo. Digamos, actualmente, como les mencionaba, mi distribución tanto para tenis y gadgets está solamente en línea, ¿verdad? Cuando les mencionaba, tal vez hace unos 6 o 7 años, cuando les mencionaba que estábamos en una muy, muy buena época y antes de pasar todas estas experiencias y aprendizajes, pues yo quería tener un local. Decís, bueno, el local va a vender muchísimo más, ¿verdad? Y pues sí, sí vendes más, pero también tus costos se vienen al cielo. Y entonces entendí a través de la experiencia que es algo que no quiero hacer, ¿verdad? Hay muchos emprendedores que tienen sus tiendas muy reconocidas en los centros comerciales donde todos más vamos, ¿verdad? Y venden el mismo producto que yo, pero lo venden tal vez en por lo menos un 40% más arriba que yo, ¿verdad? Y entonces, de hecho, nos pasa mucho que la gente nos dice, mire, ¿y su producto es original? Pues sí, tenemos garantía de 6 meses, ¿verdad? Damos la factura, damos un respaldo, tiene su certificado, esto y lo otro. Y entonces le transmitimos al cliente y nos dicen, ¿por qué tan barato? Y es como, ¿cómo te explico que cuando yo he viajado a otros países a hacer las compras, a ver el producto, me encuentro y conozco a los dueños de las tiendas donde compras, pero obviamente te están subiendo, o sea, te están cargando todo el costo operativo, ¿verdad? O sea, el alquiler del local, las 8 personas que trabajan en la tienda, entonces, digamos, toda esa parte. Entonces yo definitivamente entendí a través de la experiencia que es algo que no quiero. Que si quiero, ¿verdad? Nosotros actualmente te digo que movemos bastante bien el producto y entregamos en todo el país. Entonces, pues la meta sí es triplicar, ¿verdad? Eso, digamos, en este próximo Q, triplicar ese volumen, ¿verdad? Y decís, ¿verdad? Estamos en un país de 14 millones, ¿verdad? De habitantes. Bueno, creo que vamos por, no sé, con 15 16, ¿verdad? Entonces, y decís, bueno, me compran, o sea, me han comprado 100.000 al año, ¿qué tengo que hacer para venderle a 300.000? ¿Verdad? Entonces, por ahí viene el tema, ¿verdad? Un plan de crecimiento agresivo, siempre bajo la misma estructura. Y luego, ¿verdad? Como soy apasionado de la tecnología, ya la implementación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Para ya montar, digamos, actualmente usamos el chatbot y cosas para la atención al cliente, pero todavía no hemos migrado a un punto donde la venta se hace sola, ¿verdad? Sino siempre es a través de un humano. Entonces el plan, digamos, para final de otro año es llegar a ese punto, ¿verdad? Porque es un reto, porque cuando vendes zapatos no es lo mismo que vender, digamos, un producto básico. O sea, nuestro Ujú. día a día, pues a la gente que nos maneja la página, les preguntan, mire, y viene la talla 8 es realmente 8 o viene grande, viene pequeño, ¿verdad? Y mando de fotos del lado, de la planta, de la suela. Entonces sí hay mucha labor de atención que actualmente la inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, ese es el mayor reto, ¿verdad? Y eso, y pues ya volvernos también un centro de distribución mucho más grande. Como te decía ahorita, el 80% de nuestras ventas es al menudeo o al consumidor final, y quisiera que que incremente la parte de mayoristas, ¿verdad? Ok, genial, genial. Ojalá y si hay alguien ahí que esté viendo y que quiera apoyarte, pues que igual nos contacte para hacer los enlaces, que eso es también lo que queremos, porque muchas veces también se necesita ese como empujón. Y cabal ahí va mi siguiente pregunta, porque a veces el emprendedor se estanca porque dice no hay dinero, o dice no voy a ir a un banco a hacer un préstamo, en fin. ¿Cómo ha sido tu movimiento en cuanto al capital y al financiamiento, Eric? Digamos, comenzaste con fondos propios, están las 3 Fs, ¿va? Friends, Family and Fools. Entonces, ¿cómo comenzaste y cómo visualizas
ese avance? ¿Buscarías un acceso a capital, a un préstamo, qué sé yo, inversionistas? ¿Cómo comenzaste y cómo has pensado ese crecimiento? Bueno, yo, como les mencionaba, empecé con una inversión de 3 pares de tenis, ¿verdad? Los tres Y al pares de final tenis. lo que decimos vulgarmente acá es hay que darle vuelta al pisto, ¿verdad? Entonces, el consejo es no endeudarse. No estoy en contra de las deudas, ¿verdad? O sea, creo que hay deudas buenas que te pueden apalancar muchísimo, ¿verdad? Pero tenés que ser muy sabio, ¿verdad? Y con el tema del control de la plata, y cuando prestas, sabes que tenés que pagar. Entonces, repito, ¿verdad? Hacer tu plan, hacer tus proyecciones, todo tu plan de negocios y decir, bueno, voy a prestar tanto, entonces voy a pagarlo en tanto tiempo, ¿ok? ¿Qué tenés que hacer para pagar? Entonces, por ejemplo, si pedís un préstamo de 100.000, ¿verdad? Y tenés una cuota de 5.000, tenés que tomar en cuenta que tenés que vender por lo menos 15.000 para que el préstamo se salga, pero también tengas crecimiento. Entonces, de lo contrario, solo te vas a dedicar a pagar lo que invertiste, pero no vas a estar generando ingresos adicionales. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Verdad? Primero, creo que la primera clave es disciplina. El emprendedor regularmente no tiene esa disciplina, separar la plata tuya de la de tu negocio. Y es más, si todavía estás, digamos, en ese proceso de registrar tu empresa, ya sea individual o una sociedad o algo así, ¿verdad? Si todavía estás en ese proceso, te digo, abrí otra cuenta de banco, ¿verdad? Aunque sea tu nombre, pero que sea dedicada solamente para el manejo de la plata, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Alguien que aprecio mucho, ¿verdad? Decía, ser buen administrador y buen empresario no requiere física cuántica. Por cada billete ganado, medio comido y medio guardado, ¿verdad? Creo que es básico. Entonces, ¿qué haces, verdad? Todas tus ventas te apretas y lo más difícil es que, repito, la mayoría de emprendedores nacen en medio de la necesidad y dices, bueno, estoy en la necesidad, bueno, digamos que vendes, ¿qué te digo? Pachones, ¿verdad? Entonces, invertí en 100 pachones, vendí 5, ok, con estos 5 va a pagar el recibo de la luz. No, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, o sea, manejalo, si no vas a estar en ese círculo y nunca vas a dar crecimiento y te vas a frustrar. Entonces, llegando a aterrizar, ¿verdad? Este tema es lo que hayas invertido. Esa es mi experiencia, es como yo lo he manejado, ¿verdad? De lo que tenía, ¿verdad? Lo vendía todo, ¿va? Y manejaba bien mis costos y entonces me aguantaba, ¿verdad? 3, 6 meses. Entonces, bueno, ya tengo esto. Entonces, de todo lo que vendí, nada es para mí, sino que lo que si al principio invertí en 3 pares, ¿verdad? Ahora puedo invertir en 6 y de repente puedo invertir en una docena y de repente puedo invertir en 2 cajas que eran 4 docenas de zapatos. Y cuando sentí, ¿verdad? Estaba multiplicando la plata y no fue sino hasta un año después donde ya tenía yo un fondo de decir, bueno, ya me va bien, y entonces ya puedes ser más agresivo, ¿verdad? Y empiezas ya donde viene la parte interesante, donde dices, bueno, ya tengo para ya pagar mi contador, todo se vuelve autosostenible. Entonces, desde mi experiencia es vender, ¿verdad? Digamos, guardar la plata y seguir invirtiendo sean utilidades. Hago la salvedad que aquí estamos hablando de que yo vendo productos. Cuando vendes un servicio, una asesoría, es un poquito más, o por ejemplo, si hay un emprendedor que esté en la construcción, sé que también es mucho más complejo porque, o sea, tenés el terreno, construís, pagas albañiles, ¿verdad? Y hasta que vendes la casa, recuperas. Entonces es muy distinto, por eso hablo desde mi experiencia que vendo productos. Entonces, así fue como yo me logré financiar. Nunca he tenido un préstamo, sino empecé pues desde cero y realmente la disciplina, ¿verdad? En cuanto al manejo de la plata es lo que ha hecho que haya crecimiento y que sea autosostenible. Ok, genial, genial. Eric, ¿has tenido algún mentor o alguien que te ha ayudado, que te ha guiado, que te ha aconsejado, que te ha regañado, que te ha, no sé, ¿has tenido alguien a lo largo de tu vida como emprendedor? Definitivamente sí, y creo que todos debemos buscar un mentor y para todas las áreas de nuestra vida. Yo tengo a alguien que considero mi mentor en temas de pareja, pues soy soltero, pero igual, ¿verdad? Lo tengo y creo que todos debemos tener a alguien a quien admiramos en un tema emprendedor y que sea una persona que te va a decir no lo que querés escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Esa es la primera cualidad. Y lo otro es de que tenga frutos. Yo siempre digo que te doy consejo a alguien que tiene respaldo,
para darte ese consejo, ¿verdad? Indistintamente si tiene mucho o si tiene poco, ¿verdad? Creo que si ha hecho bien las cosas, tiene mucho que enseñarte. Entonces sí tengo a uno que es uno de mis mejores amigos y a otra persona muy cercana a mí que podría decir que es como una figura paterna para mí. Súper, súper, súper. Y eso es clave, eso es clave y qué bueno que lo mencionaste porque sí, todo emprendedor, yo también pienso igual, debería de contar con alguien que lo vaya guiando y lo vaya madreando también a uno, vos, porque uno a veces es lo que vos dijiste, no es lo que uno quiere escuchar, sino que lo que necesita escuchar, ¿verdad? Yo creo que eso está pasadísimo, buenísimo. Em, a lo largo de estos tiempos que has estado y que has conocido emprendedores, que has visto cómo el tema de emprendimiento ha evolucionado en Guatemala, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión de cómo está el emprendimiento en Guatemala? ¿Y qué le cambiarías, qué le modificarías o qué le agregarías? No sé. Bueno, me encanta vivir en el país que vivo, ¿verdad? Imagínate vivir en Suiza y ir al estadio y no encontrarte a esos vendedores que venden nylons cuando cae la primera gota de lluvia, al que vende chucos, ¿verdad? Eh, Creo que somos un país que resuelve, creo que somos un país hermoso, que al final estamos en un país donde se muere de hambre el que quiere, irían por ahí. Entonces creo que hay algo muy clave en Guatemala, que es la gana de salir adelante, de salir adelante solo, ¿verdad? Donde es un país donde no tiene la mejor ayuda del gobierno y pues al final te toca ser resiliente y ser emprendedor. O sea, realmente creo que está en nuestras venas o en la necesidad, pero creo que sí lo ves en cada esquina. O sea, ves a un vendedor de chucos, ves o sea, hay emprendimiento en Guate, ¿verdad? Y me encanta cómo cada vez hay más. También veo las nuevas generaciones ya tienen ideas. Por ejemplo, mi hija con 14 años ya está en el tema también. Entonces, lo veo muy bien, ¿verdad? O sea, creo que es algo que me encanta ver, ¿verdad? La gana de tener ingresos y de emprender. Realmente eso me encanta, lo veo en Guatemala. Y al mismo tiempo veo esa área de oportunidad de lo que hablábamos al inicio, que el emprendedor por lo regular se enfoca en la venta y en generar ingresos, pero el área de oportunidad está en el enfoque de tener estructura, de tener orden, de aprender de todo, ¿verdad? Lo mencionábamos, un emprendedor genuinamente al inicio tiende a crecer de una forma muy empírica y al mismo tiempo es ordenada. Entonces no es sino hasta que te cae la SAT, ¿verdad? Te das cuenta que no tenías el orden que debías, ¿verdad? Entonces después de que pagas una gran multa por no tener orden en tus impuestos, te das cuenta que no eras tan emprendedor como lo creías, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que, por ejemplo, si tenés una venta en línea o un negocio y sos el que responde los mensajes, sos el que coordina las entregas o sos el que lo va a entregar, te das cuenta que no sos un emprendedor como realmente crees. Entonces, a lo que voy, respondiendo a tu pregunta es, ¿qué deber hacer? Digamos, la gente que siga emprendiendo, me encanta verlo y me encantaría, de verdad, que cada vez existamos más empresarios, porque entre más, porque lo necesitamos, ¿verdad? Unos de nosotros, así como yo vendo tenis o gadgets, ¿verdad? También necesito al emprendedor que venda empaques, ¿verdad? Ujú. Necesito al emprendedor que genere el servicio de factura electrónica, necesito otra, o sea, en fin, para todos nos necesitamos, pero creo que necesitamos crecer con estructura, con orden y hacer las cosas bien. Súper, súper, gracias, gracias, está genial. Em, ¿Qué le dirías a un emprendedor? Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está pensando convertirse en emprendedor, sea la edad que sea, y que está pensando en lanzarse al agua para poner un negocio y que tiene una idea? ¿Qué consejo le darías? Le diría que se tire al agua y como digo yo, vulgarmente y con respeto, que se tire como gordo en tobogán, ¿verdad? Que se deje ir con todo, ¿verdad? Pero siempre con esa estructura. ¿Qué le diría yo? Más allá de darle un consejo, le diría, yo hice digamos, me he topado con personas que me conocen, ¿verdad? Que conocen mi historia, que conocen la trayectoria del negocio y pues que de alguna manera voy a decir, no, sin ánimo de jactarme, pero que los ha inspirado a emprender, a tirarse al agua, que te dicen, mira, ay, ¿cómo le haces? Entonces, bajo eso y como lo platicábamos al inicio de la entrevista,
con tu persona es, digamos, yo diseñé lo que es un business plan, ¿verdad? Entonces, una estructura, ¿verdad? Que te dice, bueno, voy a empezar un negocio, ¿sí? ¿Qué quieres poner, ¿verdad? Entonces, y empezar ahí, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Qué problema vas a resolver? ¿Qué es lo que vas a ofrecer? ¿Verdad? ¿Por qué lo quieres tener? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser tu precio? ¿Qué pasa si haces esto? ¿Qué pasa si no haces lo otro? Entonces, en resumen, le diría que es a la persona que se tira al agua, como decimos en Guatemala, que se atreva, que lo haga, que es una aventura hermosa, pero está llena de retos y que lo haga ordenadamente, pero que haga un plan de negocio, ¿verdad? Un plan estratégico, ¿verdad? Una estructura bien diseñada con metas a corto, mediano y largo plazo. Genial, genial. Eric, de verdad, mira, se ha volado el tiempo. He ido anotando un par de palabras que me encantó que las hayas mencionado, o palabras o frases. Mencionaste mucha importancia en el tema de las finanzas, el poder tener visión, el tener disciplina, el tener una estructura. Em, Diste tips bastante interesantes, geniales para un emprendedor y de verdad que ojalá que los emprendedores que lo vean puedan ir tomando nota también. Cada billete es que media comida, media guardada, ¿verdad? Eso Bien de estuvo, ganado, eso medio comido, medio guardado. está. Entonces, eso. Y quisiera cerrar con una como dinámica que estamos implementando, porque al final de cuentas somos seres humanos, venimos al mundo, venimos a la vida con un propósito. Y quisiera que me des, yo te voy a mencionar una palabra relacionadas con el ser humano, ¿verdad? Me voy a enfocar en la parte física, mental y espiritual. Y digamos, con la parte física, ¿qué me dirías vos? Bueno, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo para contextualizarte. Si a mí me dicen físico, yo digo, sí, a mí me encanta mantener mi físico corriendo, que hago ejercicio, ¿verdad? Corriendo. Entonces, si yo te digo a vos físico, qué es lo que pensás, qué es lo que se te viene a mente? ¿O qué es lo que vos aplicás para tu físico en la vida? Bueno, al igual como lo mencionabas, el deporte creo que es sumamente importante invertir en nosotros mismos. Creo que la salud mental, emocional y física son tres pilares claves para que nosotros vivamos bien. ¿Ok? Y en la parte mental. En la parte mental, creo que debemos ser muy selectivos con el contenido que dejamos entrar a nuestra mente, ¿verdad? Yo en lo personal tengo una práctica y es que yo no veo noticias. O sea, sí me ha pasado de que me voy a meter y resulta a un lugar y resulta que estoy metido en un bloqueo porque no sabía, pero creo que a mí en lo personal, eh, digamos, el ver noticias y el saturarme de cosas negativas me llena de paranoia, entonces prefiero no estar enterado y me ha pasado que por ignorar, ¿verdad? O sea, una vez me fui a meter, esa es una anécdota, pero en una temporada alta, hasta ahí, o sea, yo tengo personas que trabajan, digamos, los mensajeros no es un servicio tercerizado, sino son tres mensajeros que trabajan en la oficina por parte de la planilla. Entonces, no, ¿verdad? Entonces en temporada alta, pues hasta a mí me toca agarrar mi moto o carro y voy a entregar, ¿verdad? Como uno con tal de vender, ¿verdad? ¿Verdad? Y más si es una venta fuerte hoy, pero me ha pasado que me iba a meter a zonas rojas, ¿verdad? Sumamente rojas y yo ni en cuenta, entonces, y no me ha pasado nada, entonces, obvio que no estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Hay que ser prudente, pero lo que quiero decir con esto es que a veces por ignorar, ¿verdad? He pasado desapercibido, mientras que si tenés esa paranoia, creo que atraes Mm, esas cosas negativas. como ir cuidando la mente, ¿verdad? Ok, y la última es la espiritual. Ok, bueno, en lo particular, yo pues sí soy una persona que reconoce la deidad de Dios, soy creyente, ¿verdad? No me considero religioso y quizás de ninguna denominación de religión, pero sí te puedo decir pues, que creo en Jesús, lo reconozco, ¿verdad? Y reconozco a Dios como mi papá, ¿verdad? Entonces es a quien yo siempre le entrego mi fe, le entrego mis planes y trato de siempre tener su aprobación. ¿Verdad? Pero más allá de eso, o sea, algunos le pueden, para unos puede ser Dios, para otros Buda, para otros el universo, una energía suprema, pero al final todas las religiones te dicen algo, ¿verdad? Y es una filosofía de vida. Por ejemplo, el cristianismo te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El budismo te lo dice, no hagas a otros lo que no querrás que te hagan, ¿verdad? Y así, entonces al final la base de todo es eso, ¿verdad? Otros te dicen del karma. Entonces, ¿a qué voy yo, verdad? Más allá de, o sea, sí cuido mucho mi tema espiritual. Obviamente, si yo no tuviera fe, no creo que no sería un emprendedor exitoso, por ponerle una etiqueta, ¿verdad?
pero también va de la mano con hacer las cosas bien, ¿verdad? No puedo pedirle a Dios que me bendiga si no estoy facturando. No puedo decirle a Dios que haga crecer mi negocio si realmente no estoy atendiendo bien a mis clientes o le estoy vendiendo un producto que no era, ¿verdad? No puedo hablar de integridad si realmente hago publicidad engañosa. Entonces creo que todo va de la mano y, o sea, más allá de eso, que haya congruencia y coherencia entre lo que pedimos y lo que nosotros hacemos o damos, ¿verdad? Súper, súper. Eric, se ha volado el tiempo, estamos cerca de la hora, si no estoy mal, te quiero agradecer de verdad por compartir tu historia, anécdotas, tus tips, recomendaciones. Creo que es valiosísimo el aporte que has dejado para esta primera edición de Acegua Live. Em, y pues bueno, te quisiera dejar el espacio para unas palabras de cierre que tengas y que compartas, no sé, página web, redes, para que la gente te ubique, te pueda hacer pedidos, compre, qué sé yo, que te conozca. Muchas gracias. Primero, pues gracias a ustedes también por la oportunidad, por el espacio, por este movimiento que están haciendo. Creo que es muy interesante y motivan a los proveedores a los proveedores, a los emprendedores que ya venimos pues ya con unos añitos atrás también y asimismo a los que están empezando o los que van a medio camino. Creo que estas son herramientas y nos ayudan a ver que sí se puede, que hacer las cosas bien sí se puede y que Guate es un país próspero, ¿verdad? Yo pues, no lo digo como crítica, pero conozco gente que migra a otros países y yo digo, brother, mira, en este país sí se puede, o sea, el mismo Dios que te bendice allá te va a bendecir acá, solo es cuestión de hacer las cosas bien, de tener fe y echarle ganas, y soy fiel creyente que lo imposible solo cuesta un poquito más, ¿verdad? Hmm, Entonces, eso, ¿verdad? Y pues, no, pueden, digamos, mis productos pueden encontrarlo la parte deportiva de Sport Shoes, ¿verdad? En Instagram Sport Shoes GT, en Facebook Sport Shoes Guatemala. Los gadgets son eShop, no iShop, ¿verdad? Sino eShop, es la letra E y Con la la letra letra E, E, ok. shop, ¿verdad? En Instagram es eShop GT y en Facebook eShop Guatemala. Y pues también pueden encontrar nuestros productos en varias cadenas de tiendas a lo largo del país. Y la verdad es que no me quiero. Perdón, yo sé que estamos contra el tiempo, pero Dale, les dale, dale. mencionaba algo. Ahora quiero dar un ejemplo de lo que hice yo, ¿verdad? Y para mí sí es importante que le quede a los emprendedores. Y es, yo les decía algo, ¿verdad? No hay que hacerlo inmediatamente rentable, sino lo que es estratégicamente correcto. Y quiero compartir esta anécdota. Les mencionaba hace 2 minutos que los mensajeros que entregan nuestros productos son propios, o sea, trabajan son parte de nuestra planilla. Entonces, cuando decís eso, todo el mundo me ha dicho, ala, pero ese es un pasivo y qué compromiso. Sí, o sea, es una realidad. Sin embargo, por ejemplo, ya cuando entregas, digamos, yo estuve mapeando en el mercado, estuve haciendo negociaciones con empresas que te dan servicio tercerizado y todo, y al final lo mejor que pude negociar, ¿verdad? Eran 16 quetzales por entrega, ¿verdad? Con un compromiso de 500 entregas al mes. Pero cuando haces 800 entregas al mes y multiplicas, ¿verdad? Eso por el valor, si haces mate, ¿verdad? Lo que te da es un montón. Entonces te das cuenta que con lo que le pagas a una empresa, puedes tener puedes tener dos a tu merced. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque aquí viene el otro consejo, ¿verdad? Emprendedores siempre busquen un diferenciador que represente su marca y que nunca sea el precio porque siempre puede venir alguien más barato que tú. Siempre, siempre, siempre va a venir alguien que tenga mejores productos, o mejores precios. O sea, que siempre va a haber alguien que pueda hacer las cosas mejor en ese sentido de precio. Entonces, que tu diferenciador sea algo que te haga único. Digamos, nosotros en eso nos hemos enfocado. Sí, tenemos precios muy competitivos, pero por ejemplo, nosotros somos la única zapatería en toda Guatemala que creo yo, ¿verdad? Por lo menos yo he investigado y no he encontrado otra que te dé garantía sobre el zapato. O sea, si en un periodo de 6 meses tu zapato muestra un defecto de fábrica, te damos unos nuevos, ¿verdad? Sin mayor problema, ¿verdad? Y es más, sin presentar la factura, porque te buscamos en el sistema, en el CRM y aparece tu compra y pues te damos otros. Entonces, nos hemos enfocado en transmitir la garantía. Entonces, el cliente se queda contento, ok, me los compro al final. Si me salen malos, entonces tengo unos nuevos, ¿verdad? Eso es lo otro y lo que les decía también, el tiempo de respuesta. Digamos, nosotros tenemos dos personas que nos manejan las redes sociales y entonces nuestra primera métrica es
en responder en no más de 3 minutos a la gente que nos escribe, ¿verdad? Ah, Dar una buena atención y tenemos una meta que es el 99-24, es, así le decimos nosotros, y es entregar el 99% de los pedidos en menos de 24 horas. Y lo cumplimos, llevamos 5 años cumpliéndolo, ¿verdad? Entonces es una buena práctica. Entonces, con esto que les decía a los mensajeros es de que hay muchas personas que a veces nos dicen, mire, yo necesito el producto, pero yo solo puedo recibirlo de 8 a 8:15 porque trabajo en un call center y solo en ese descanso. Ok, entonces venís y distribuís, le decís a este mensajero, bueno, mire, usted se lleva este y porfa, llega a esa hora puntual, ¿verdad? Esté ahí y espera al cliente. Entonces, cosa que un servicio tercerizado no te puede hacer. ¿Verdad? Y distribuir la ruta. Por ejemplo, hay clientes que nos dicen, miren, o sea, los zapatos, no estoy seguro si 8, 8:30 me pueden mandar 2 pares. Claro, con mucho gusto. Entonces, tenés un mensajero que llega, que está capacitado, que está bien identificado, con su uniforme, con marbete y todo, que te atiende y dice, mira, no se preocupe. Y tenemos mensajeros que hasta venden, ¿verdad? Que hasta paran vendiendo, ¿verdad? O sea, mire, y también tenemos en otro color, debería animarse. O sea, es una locura, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, el costo, ¿verdad? Que hubiésemos tenido por no tener estas personas es muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro enfoque no es el precio, no es vender más, sino es dar un mejor servicio. Entonces, hoy decís, bueno, tenés 2 personas que manejan las redes, 3 mensajeros en la planilla, más contador y todo, suena grande, pero realmente, o sea, lo que hemos logrado hacer con ese equipo hace que se pague. Entonces, eso es lo que le digo a los emprendedores, ¿verdad? O sea, les compartí esta anécdota para que sean, repito, ¿verdad? Que inviertan en la estrategia y en lo que es inmediatamente rentable, porque a veces por ahorrarnos plata nos puede salir mucho más caro. inmediatamente rentable, no hacerlo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto, ¿verdad? Es correcto, así es, así es. Listo, yo la dejo anotada, anótenlo emprendedores. Eric, de verdad, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor, que el emprendimiento, que el negocio siga creciendo y esperamos verte en la comunidad siempre activo. Y pues bueno, ahí a los emprendedores les agradecemos el haber estado al pendiente y haber permanecido en este primer episodio. Van a ver más, la idea es que los estemos haciendo semanalmente. Así que muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad.